De lo que corresponde al partido, primero la gente oficializa la candidatura de Marisol Pérez Tello como candidata presidencial. Por supuesto hay una fórmula presidencial y a esta hora le damos los muy buenos días precisamente a Marisol Pérez Tello, quien nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Muy buenos días, bienvenida a Radio 1, la escuchan aquí en Tacna y también en la región de Moquegua. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días, muchas gracias por poder empezar esto desde mi tierra a través de Radio 1. Me hace muy feliz y me genera mucha responsabilidad. Correcto. Permítame empezar con algo muy básico pero importante. Marisol Pérez Tello es muy conocida, se sabe de su trayectoria política, de su paso en gobierno, en carteras ministeriales, pero del partido, primero la gente que relativamente es un partido joven, un partido nuevo, nos gustaría conocer un poco más acerca del ideario, cuáles son justamente las convicciones que tiene el partido, de lo que plantea frente a la necesidad que tiene nuestro país, y podemos hablar un poco más del partido. Ya, claro que sí, Fernando, muchas gracias. Efectivamente, primero la gente es un partido joven, es el más viejo, de los más viejos de los nuevos, o sea, tiene un poco más de 2 años, cumplió 2 años el 5 de julio. Es un partido que se forma tras el desastre de las elecciones del 21, con la esperanza de encontrar un espacio del centro a los lados que pudiera aglutinar a gente que creía en la democracia, que venía de experiencias partidarias previas, pero frustrado porque no había meritocracia, porque no había posibilidad de hacer una carrera partidaria, porque habían decisiones que se tomaban en las cúpulas desde Lima, que no incluían las decisiones de cada región. Entonces, corrigiendo todas esas deformaciones de la política tradicional, se forma un partido con gente joven, la mayoría de ellos, muy de base, de mucho trabajo de campo, y se consolida sobre la base de unas ideas claves que se resumen, que lo escribe de hecho el segundo vicepresidente, Manuel Atto, un profesor, filósofo de la Universidad Católica y la Universidad Pacífico, y que se resume en el nombre, que es primero la gente, o sea, la lógica de vamos a pensar primero en la que la gente necesita, cómo solucionar los problemas de la gente, y lo vamos a hacer con una mirada desde la comunidad, entendida como la vida en comunidad, como la polis en su sentido más puro, ecología, entendido también como sostenibilidad y como territorio, libertad, que es la clave y el eje central del partido, y que en lo económico se concreta en un modelo de economía social de mercado, puesto expresamente así en el ideario, y progreso, ¿no? Cómo es que hacemos que todos, partiendo de una misma línea, podamos desarrollar nuestro potencial en función de nuestro esfuerzo. Entonces, primero la gente, comunidad, ecología, libertad y progreso. Y sobre esa lógica se construye y se está escribiendo, terminando de escribir el plan de gobierno. El jefe del plan de gobierno es el primer vicepresidente, que es Raúl Molina, que fue viceministro de Gobernanza, ha estado en la gestión pública por más de 20 años, de hecho empezó en hilo en un gobierno local, y él le ha dado al plan de gobierno un enfoque que nosotros llamamos el 3x2, ¿no? Que son 3 ejes de desarrollo: seguridad, orden, ley, lucha contra la corrupción; desarrollo económico, lo que hay que funcione mejor, lo que tiene que formalizarse, que tenga un Estado presente que ayude a eso, y nuevas formas de generación de riqueza a partir de tecnología e innovación. Y un tercer aspecto que es clave, que es todo el tema que tiene que ver con la gente, no resolver sus problemas, temas de educación, de salud y de un estado de bienestar que está ausente en el país, con 2 ejes transversales, que son el tema de sostenibilidad y territorio, súper descentralista, no solo porque yo sea tacneña, que en realidad te marca el hecho de haber nacido en una región y el tener que vivir el centralismo tan en primera persona, pero además Raúl, desde lo técnico, ha trabajado tanto en ese plan como en procesos de descentralización. Y el segundo eje es transformar el Estado, ¿no? No hablo de reformar, es transformación del Estado para que sea un Estado al servicio de la gente, que garantice una democracia con resultados, ¿no? Es un partido plural que no tiene presidente, todo se decide por consensos de 2/3, o hay acuerdo o no avanzamos, y eso que hace que las decisiones se tengan que discutir mucho, es mucho más democrático que alguien que viene y decide que es como a él le da la gana, ¿no? Y a mí me gusta, la verdad, el ejercicio, el esfuerzo, el encuentro, y cada región ha decidido su destino, ¿no?
Eso es lo más bonito. Correcto. ¿Se podría catalogar al partido de izquierda, centro, centro-izquierda? Es un partido que nace del pluralismo. Hay exponentes de izquierda bastante reconocidos como Justiniano Apaza, de Arequipa, en Tacna lo conocemos bien, y en Puno, y en Cusco, de 30 años, pero es un demócrata, que hay límites democráticos bien claros, ¿no? Dictaduras o autocracias ni de izquierda ni de derecha, el límite es libertad y justicia. También hay gente de centro, yo me reivindico de centro, me he reivindicado siempre de centro. Hay también de centro derecha, está Cecilia Flores, de Woman CEO, que es una asociación que agrupa mujeres empresarias y gerentes a nivel nacional. Hay gente que votó por distintas personas en primera y en segunda vuelta. Entonces es un espacio de encuentro con límites democráticos muy claros. Hay tecnócratas que han salido de lo técnico y han decidido entrar a la política. El vicepresidente es uno de ellos. Entonces es bien plural, pero bien claro. O sea, no es que cualquiera puede sentirse cómodo, no porque hay límites claros. Si no te manejas en estos códigos democráticos que incluyen libertad y justicia, si no crees en la economía social de mercado de verdad, con un enfoque descentralista, con un Estado presente, no te vas a sentir cómodo, pero si crees en eso, en democracia, en decisiones colegiadas, entonces te vas a sentir súper cómodo, ¿no? Y enfrentamos además todos lo mismo, que es este contubernio, llamado pacto mafioso, entre quienes se han reivindicado de derecha e izquierda porque votan igual y todo en sentido contrario a las necesidades del país. Porque suele pasar cuando surgen muchos partidos políticos y a veces tienen esa amplitud que es positiva, pero que a veces hemos tenido ejemplos muy negativos, que forman una suerte de coalición, una gran alianza entre muchos pensamientos, pero que en la práctica no se pudo sostener una vez que llegan al Congreso a conformar una bancada o cuando llegan a ser gobierno. Pasan unos meses y se destruye esa alianza. Porque las alianzas se tienen que hacer sobre la base de miradas comunes de país, Fernando. Mira, yo he participado en un esfuerzo de alianza con una lógica común, que fue la primera vez que estuve en el Congreso, y logramos estar unidos hasta el final porque teníamos acuerdos muy claros. Y esos acuerdos se respetaron en lo que queríamos en el país desde el punto de vista económico, en mi caso desde la perspectiva de justicia, y se pudo avanzar. Y sin embargo, cuando fui ministra de Justicia y Derechos Humanos, que en teoría desde el punto de vista ideológico las fuerzas que estaban en el Parlamento representaban lo mismo, no se pudo avanzar nada porque los intereses no eran los mismos. El fujimorismo tenía los mismos intereses subalternos que tiene ahora y nosotros queríamos sacar adelante el país enfrentando todos los problemas que tuvimos que enfrentar, entre ellos los desastres naturales del 2017, ¿no? Entonces no basta con aparentemente pertenecer a lo mismo. Hoy izquierdas y derechas votan igual, porque en el fondo lo que están haciendo es defender los mismos intereses, lamentablemente para los peruanos, intereses subalternos, ¿no? Que no son enfrentar la lucha contra la criminalidad, sino facilitarla, no sé si conscientes o no sé si por intereses o no sé si de pura mediocridad, pero lo real es que el país ha retrocedido en su capacidad de perseguir el crimen organizado. Pero yo sí creo que primero la gente tiene esa ventaja, tenemos un norte común, o sea, estamos unidos sobre la base de un ideario muy claro, que además está representado en la plancha con Manuel Lato. Él es el autor del ideario. A él le gusta decir que no es él quien lo escribe, sino él quien lo conduce, porque también se construye de manera comunitaria con la participación de todas las regiones, ¿no? Pero la verdad es que sí es claro, los límites son claros, es economía social de mercado, pero entendida con un enfoque descentralista que no se ha aplicado y con un principio de subsidiariedad y de supletoriedad que entiende que, por ejemplo, en Huancavelica, o para hablar de Toquepala, de Ilabaya, necesita un Estado mucho más presente que San Borja. O sea, no necesitas el mismo Estado en una Lima urbana que en la Lima de la periferia. Necesitas un Estado mucho más presente en las regiones como Ayacucho, como Apurímac, como Huancavelica, que en regiones, sobre todo capitales, como Arequipa, como Piura. Y es ahí donde tienes que entender el principio de tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, ¿no? Sí se necesita un Estado presente para resolver los problemas de agua, para resolver los problemas de saneamiento, para resolver los problemas de seguridad. Y eso es lo que primero la gente tiene muy claro, ¿no?
Y además el plan de gobierno, que lo dirige, como te decía, Raúl Molina, tiene este enfoque de lo social, lo económico, el orden, porque si no, no funcionamos, pero sobre la base de la ley, no de la prepotencia, y la mirada territorial y de sostenibilidad, que a mí me gusta tanto, porque es la dimensión espacio-tiempo que hemos perdido de vista en el Perú, ¿no? En el Perú andas dando respuestas de 5 minutos, que no funcionan para nada, y andas pensando desde la capital, en el mejor de los casos del país o de la región, y no en un país tan complejo como el que nos ha tocado de regalo, además, y que hay que saber gestionar y administrar. Correcto. Y hablando un poco acerca de los partidos, porque luego vamos a hablar un poco del plan de trabajo. Yo sé que los minutos no son suficientes, pero vamos a tratar de abordar los principales puntos. ¿Qué hace para que su persona deje el Partido Popular Cristiano, que usted ha militado por muchos años, y termine en este partido nuevo del cual usted nos está hablando? ¿Qué hace que usted tome esa decisión? Yo no quisiera responsabilizar, o sea, digamos, dar los detalles, más bien que no construyen hoy, digamos, de lo que fue mi última temporada en el PPC. Yo no dejo el PPC me deja a mí. O sea, el PPC pierde la inscripción y yo decido no volver a inscribir. O sea, yo probablemente no me hubiera ido, porque después de 36 años es bien complicado, pero cuando el PPC pierde la inscripción, nosotros lo repensamos en una cosa que se llamó el proceso de reingeniería partidaria. Y ese proceso de reingeniería partidaria era muy parecido a lo que es Primero la Gente. Era un espacio de encuentro donde se escuchaba a todo el mundo, donde tú podías tener una posición sobre determinados temas propia y sin embargo ser capaz de encontrar puentes de encuentro para poder pensar un Perú más grande, que entendía la diversidad, que entendía que el país tenía un problema de fondo que era la desigualdad y que no podías, partiendo de desigualdades y de brechas tan grandes como las que tiene el país, pensar en un solo modelo de desarrollo. Y yo creo que eso, después de terminar ese proceso de pensarnos como partido, que me tocó presidirlo, yo era la presidenta de ese proceso, el PPC se quiso quedar en el modelo anterior y yo pienso que eso ya no funciona. Eso no significa que no esté profundamente agradecida por todo el proceso formativo y por todo lo que eso ha significado, pero ya yo no podía representar más de lo mismo, ¿no? Yo creo que la política cambió y creo que los partidos políticos tradicionales no han querido cambiar, y yo creo que la raíz del problema es ese, ¿no? Que no cambió y dejó lamentablemente al país sin representación. Entonces yo ya no podía seguir ahí. Y la verdad es que pensé no hacer nada más, ¿no? O sea, dedicarme a hacer lo que he hecho siempre, hacer política desde una vida ciudadana activa, desde la denuncia, pero el 21, el quiebre, la pospandemia, hacían que yo no pude. Yo soy tan niña, yo soy peleadora, ¿no? Y mi país es lo más importante para mí. Entonces, decir, bueno, ya no importa que otros se encarguen, yo creo que todavía se puede hacer mucho. Y creo que hay que también prepararnos para entregar una posta con responsabilidad a la generación siguiente. El país está en un momento muy complicado, Richard, y yo creo que puedo, por la experiencia que tengo, sobre todo en materia de seguridad, contribuir, ¿no? Y además a mí me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta buscar a los mejores, de izquierda o de derecha, pero con claridad, con el mismo norte, que sean honestos, que sean decentes, que quieran aportar lo que saben a un país diferente. Sé trabajar en equipo, sé hacer converger a la gente. A mí me tocó dirigir el plan de gobierno de la Alianza por el Gran Cambio, que agrupó a partidos con la misma composición similar a la de Primero la Gente. Había gente de izquierda, había gente más pragmática, había gente de centro, había gente tecnócratas, más bien liberales, y todos pudimos trabajar juntos en un plan de gobierno que además se llevó a la práctica en lo que correspondía durante 5 años. Entonces a mí me hace mucha ilusión, la verdad, este encuentro que hemos logrado en Primero la Gente, y este respeto a las regiones, que es algo que se había perdido en los partidos tradicionales. Correcto. Esta transición que nos menciona del PPC finalmente en el partido Primero la Gente no fue inmediato, como usted lo menciona, ha tenido algunos pasos. Usted tuvo un acercamiento importante con Flor Pablo, con un proyecto de un partido que entiendo era lo justo, pero esto no prosperó, como todos lo sabemos.
quiero apelar a su sinceridad. Primero la gente no se convierte en un partido que finalmente la acoge para tener la oportunidad de participar en esta contienda electoral. ¿Usted comparte al 100% el ideario o perdón esa palabra, o pasa a ser un vientre de alquiler como lamentablemente la historia electoral nos ha demostrado aquí en el Perú? No, yo espero de corazón que eso no sea así. De hecho, hay mucha juventud que vino con nosotros, que vino conmigo, digamos, de hacer política hace muchos años, que tiene el derecho y la expectativa de tener un espacio donde crecer en política, ¿no? Y a mí eso me parece bueno, sano. Yo soy una mujer de partido, a mí me gusta la vida partidaria, y la vida partidaria no es estoy inscrito en un partido, postulo y me voy a mi casa. Yo hago vida partidaria de verdad. O sea, yo he conocido todas las bases de Primero la Gente en este poco más de 1 año y medio en el que ya estoy. Yo milito desde el año pasado en mayo y ya conozco a todas las bases, ¿no? De Tumbes a Tacna. Me falta Loreto, que lo he conocido recién porque vinieron a votar por los delegados, pero he estado en las bases en Arequipa y no solamente en Arequipa Centro. Por supuesto, en Ica estamos todavía construyendo una base un poco más sólida. En Ancash la base es más grande. Tiene representación tanto en Huaraz como en Chimbote, en Nepeña, que es un aporte nuestro además, y en la zona en toda la zona de Casmí de Guarmey. En Piura también hay una base muy fuerte que nace de Tambo Grande, y a mí me gusta. Cajamarca es probablemente una de las bases que más he visitado y he recorrido todas las bases de Primero la Gente, desde Cutervo hasta Cajamarca, pasando por Jaén, Cajabamba. Entonces a mí eso me gusta, la vida partidaria de verdad. Y Primero la Gente es un partido en construcción. Me encuentro en su ideario, sí, por supuesto, porque es un ideario que comparto, ¿no? Es comunidad, ecología, libertad, progreso, lo que yo he creído toda mi vida, ¿no? O sea, que necesitas la vida dentro de, no puedes pensar en el individualismo, que a mí no me gusta, pero además en la sustentabilidad, y no en el corto plazo, sino en el mediano, largo plazo, que es a donde se construyen las transformaciones en los países. Libertad, porque creo que sin eso no somos nada, por eso desprecio y combato dictaduras y autocracias, y en el progreso, que es a lo que aspiramos todos en nuestra vida familiar y en nuestra vida como comunidad. Entonces sí, puede ser que al final se trunque el proyecto. Bueno, no será porque no hemos hecho todo el esfuerzo, ¿no? Y de hecho, la lista que por la que he ganado es una lista de unidad del partido, ¿no? Que representa sus distintas vertientes, y hoy, que ya pasó el proceso, estamos igual unidos con las listas con las que competimos, porque tanto el presidente de la lista, de una de las listas, Miguel del Castillo, como el presidente de la otra de las listas, Carlos Soré, son candidatos a diputados, uno en Lima y el otro en Ayacucho. O sea, sí logramos unidad porque tenemos un mismo norte, ¿no? Y espero de verdad que no solo nosotros, sino que todos los esfuerzos de hacer trabajos partidarios se sostengan en el tiempo, y que podamos también encontrarnos en alianzas de gobierno y en alianzas parlamentarias. Creo, Richard, que es lo que el país necesita. Estamos hartos de las peleitas tontas que no resuelven los problemas de la gente, ¿no? Correcto. ¿Usted participa también como candidata, ya sea en una de las cámaras, y los integrantes de la fórmula presidencial también de la misma manera? Sí, yo estoy yendo como candidata al Senado con el número 2. El candidato con el número 1 es actualmente el secretario general y el personero del partido, es Marcos Ceballos. Yo voy como 2. Manuel Dato que es el segundo vicepresidente, va como número 1 al Parlamento Andino, y Raúl Molina va con el número 7 al Senado Nacional. Así que sí, porque nosotros creemos que el Senado Nacional también necesita tener una representación importante, y hay, la verdad, gente muy valiosa, ¿no? Por Tacna están yendo Jesús Acuña, que empezó este esfuerzo, y Berusca, y la verdad es que ambos van a hacer que Tacna esté orgulloso. Y por supuesto para mí también es una responsabilidad el dejar en alto a la mujer tacneña en esta contienda electoral, ¿no? No solo me represento a mí, también represento lo que soy, y lo que soy tiene, digamos, un origen tacneño importante, ¿no? El participar en paralelo como candidata a la presidencia y a la vez también para el Parlamento, ¿no pasa a ser un premio consuelo de no conseguir la meta principal, que es ser gobierno? Por supuesto que yo quiero ser presidente del Perú, pero es absolutamente irresponsable no contribuir
a que la bancada del Senado pueda ser mayoritaria. Y soy plenamente consciente que hay un voto que yo puedo darle a los candidatos al Senado que me ayudaría cuando sea presidente, pero que también garantizaría que pudiéramos llevar ahí, digamos, una propuesta muy importante de senadores, ¿no? Digamos, voy a mencionarte a algunos de ellos. Nos está acompañando Jean Paul Benavente, que fue gobernador regional de Cusco, que tiene una experiencia impresionante. Nos está acompañando Cecilia Flores, que ya te mencioné que ha trabajado toda su vida con mujeres y empresas. Nos está acompañando Tania García, que es una dirigente cocalera de Quillabamba, de Cusco, que es dirigente a nivel nacional. Justiniano Apaza, con el número 9, y hay en realidad hombres y mujeres. José Ugas La Rosa, que trabaja temas de pensiones hace muchos años. Jorge Mujica, que ve temas de turismo a nivel nacional, y te podría mencionar Lucho Guevara, que es un ex policía que ha formado jóvenes policías a nivel nacional y ha trabajado en Tacna en seguridad también muchos años. Yo soy muy contenta con las propuestas de senadores nacionales y representación regional. Por ejemplo, en Cajamarca está Delqui Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación de Cafetaleros a nivel nacional. Así que hay en realidad personas que tienen mucho que aportar al país, y a mí me hace sentido que si yo puedo aportar un número de votos que nos permita meter más senadores, lo hagan. Creo que es lo que toca. Si tú me dices, ¿no hubieras preferido concentrarte solo en la campaña presidencial? Por supuesto que sí, porque además es a donde está puesta nuestra energía, pero ir al Senado es también una manera de garantizar una votación que nos permita, junto con los demás caudales electorales y representación y conocimiento de los demás candidatos. Susana Chávez también nos está acompañando con el número 6 por Lima, ser capaces de llevar una voz fuerte y clara al Senado, ¿no? Así que no es un premio consuelo, es una responsabilidad. Y yo además creo que en la vida hay que hacer las cosas que uno quiere, pero sobre todo las que uno debe hacer, ¿no? Ahora, uno de los principales problemas que afrontará quien llegue a ser gobierno es el tema de la inseguridad de nuestro país. El actual gobierno, que trae como presidente encargado, ha optado ir por el tema de los penales, y como parte de eso plantea una reforma, la eliminación del INPE propiamente y la creación de una superintendencia. Usted ha sido ministra de Justicia y conoce el sector. ¿Está por buen camino el gobierno? No. ¿Qué haría usted de llegar a ser gobierno? No, tengo lamentablemente que decir que no está por buen camino, ¿no? El trabajar en penales no es algo que se puede improvisar, Richard. Eso es súper irresponsable, absolutamente irresponsable. Lo que están haciendo con los penales es poner al país en una situación de levantamiento y motines que es inaceptable y que estaba totalmente controlada. El Perú lleva varios años, más de 15 años, sin motines. Hubieran, sí, algunas expresiones en la época de la pandemia, porque se reclamaba lo mismo que se reclamaba en Libertad, ¿no? Que era mascarillas, oxígeno, era más por desesperación que por motines. Pero están ajustando los penales a donde no tienen que ajustar, están presionando en visita familiar, que es la relación que le queda al preso con su humanidad, en la visita de su familia, no estoy hablando de visita abierta, pero sí de su familia, mamá, papá, hijos. Esa es la humanidad del preso. Está íntimamente relacionado con su familia, el cambio del preso, porque el preso va a salir en 10 años, en 5 años el preso va a salir. Tú decides si invertimos en arreglar a los que se quieren arreglar y en identificar a los que no, o si nos arriesgamos a ser las siguientes víctimas. Entonces el enfoque que está dando el presidente es el cuento de la cárcel para darle tranquilidad a la ciudadanía, pero yo trabajo cárceles hace 15 años. He entrado como congresista con la misma foto que él, entras con seguridad, pero no entiendes nada, no conoces nada, no ves nada, porque la gente que te está caminando a tu lado, que son 20 o 30 personas, te llevan a ver la parte de artesanía, que está bien, la parte de trabajo manual, que está, pero no la cárcel. Yo después he entrado como ministra y ya he entrado a la cárcel de noche, en la madrugada, a ver cómo funcionaba, a ver dónde estaba el desorden, a ver cómo se hacía la cuenta,
por eso se lo quitamos a la policía, porque la policía está súper entrenada para otras cosas, pero no para la cárcel. La cárcel necesita un régimen que conoce el funcionario penitenciario, que tiene que estar formado en una escuela, y hay que abrir la escuela, que está cerrada, que es necesaria para que sepan cómo conducirse dentro de la cárcel. El funcionario del INPE tiene problemas de microcorrupción, igual que todo el Estado peruano. O sea, no vas a cambiar moco por babas. Todo el Estado peruano tiene un problema de microcorrupción que hay que atacar de la raíz. Pero eso no quiere decir que no existan funcionarios en el Instituto Nacional Penitenciario con una formación y con claridad de cómo se debe llevar una cárcel. A mí me parece muy peligroso. Y finalmente, desde el 2017 hasta ahora, soy agente pastoral. Trabajo en la cárcel, entro sola a los pabellones, a Castro Castro, a Lurigancho, y conozco el perfil criminológico, ¿no? 7 de cada 10 presos no acabaron el colegio, Richard. Lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte que terminen el colegio, porque si no van a salir y van a regresar al mismo lugar de donde salieron y cometieron delitos. 6 de cada 10 o 5 y un poco más de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar. La política de violencia familiar tiene que cruzar con cárceles y cruzar con centros de menores infractores. Y 9 de cada 10 no pudieron pagar un abogado privado. Esto significa que si la libertad, que es lo más importante de un ser humano, no la pudiste defender porque no tienes plata. Entonces acá hay un problema de mediano plazo. Sí hay que mejorar las cárceles en temas de microcorrupción, pero lo que él está haciendo es una decoración. Él está fusionando el Centro de Menores Infractores, que antes dependía del Poder Judicial, con el Instituto Nacional Penitenciario. Quien le quita al Centro de Menores Infractores al Poder Judicial y se lo da al Ejecutivo soy yo como ministra de Justicia, pero no para que hagan esto que quieren hacer, una unidad que fusione el INPE con el Centro de Menores Infractores, porque son completamente distintos los jóvenes de los adultos. Entonces ahí hay un primer error. Si tú lo que quieres es fusionar la parte administrativa, ok, eso no necesitas hacer una función institucional, porque se pueden compartir, por ejemplo, todo lo que es la construcción de penales o de centros de menores infractores. Creo que hay un mal enfoque. Creo que al intentar buquelizar la política de seguridad, lo que se está mandando son mensajes, imágenes, ¿no? Él caminando por el penal, camina solo y conversamos. Él con todos arrodillados pelados. Esa es una foto que se hace muy sencilla, pero que no ataca el problema de fondo, que es el de desorden y el de 5.000 presos de nacionalidad venezolana, que si los juntas, te pueden repetir lo que se gesta en el penal de Tocorón, que es el problema de la delincuencia organizada, que estamos nosotros ahora pagando el costo, y en nuestra tierra, Richard, en Tacna, que era tan tranquilo, también hoy hay expresiones ya de gota a gota y de problemas de seguridad que antes no se veían en Tacna. Nuestros problemas eran otros, no tenían que ver con agua, con gestión, y otros problemas que hoy, digamos, la seguridad se ha vuelto a convertir en una prioridad también en nuestra tierra, ¿no? Porque no se está gestionando bien. A mí, Richard, me parece que es un enfoque que le está dando resultado de corto plazo, porque estamos desesperados por alguien que se haga cargo, que sí hace bien, en eso sí se lo reconozco, porque si no habría que ser mezquino, en volver a poner a los CODISEX y a los CONASEX, que son estos organismos distritales, regionales y nacionales de coordinación de seguridad. Eso me parece bien, porque le das un enfoque geográfico de atención de las diferencias, pero esta respuesta cortoplacista de estados de emergencia ya fracasó, y lamentablemente, lo digo con pena, va a seguir fracasando, ¿no? Correcto. Quisiera hablar, sí, del tema migratorio, pero quiero cerrar el tema de los penales, porque usted menciona de que hay corrupción dentro de los penales, hay una microcorrupción, como usted lo ha señalado, y eso es evidente para nosotros. A manera de ejemplo, tenemos un penal de máxima seguridad, que es el penal de Chayapalca, en el cual vemos cómo se instalan antenas de internet satelital. Evidentemente esos objetos son prohibidos, pero terminan siendo ingresados. ¿Cómo luchar contra esos privilegios de delincuentes que están internados en penales comunes o penales de alta seguridad como de Chayapalca? Es mucho más grande. El penal de Chayapalca tiene un problema real. Nosotros fortalecimos Cochamarca. Yo me iría más por Cochamarca que por Chayapalca, no solamente porque conozco el impacto para los tacneños, sino porque no funciona Chayapalca. Está tan aislado que es costosísimo.
trasladar un preso por temas de salud, por ejemplo, es súper riesgoso en Chayapalca. Tú conoces, para llegar a Chayapalca estás solo, pues, ¿no? Entonces es demasiada infraestructura, demasiada logística. Mucho más eficiente es Cochamarca, que además tiene un relacionamiento con la comunidad muy interesante. El mismo camión de basura que recoge la basura en el penal se encarga de apoyar a la comunidad, del servicio de salud también. O sea, se ha logrado un relacionamiento con la comunidad que permitiría que eso crezca. Está a la misma altura que Chayapalca, más o menos, pero tiene mucho orden, que no tiene Chayapalca, porque es una infraestructura vieja, que no está, digamos, su rol lo cumple mucho mejor. Cochamarca no tiene enchufes en las celdas, tiene un canal de comunicación donde se escucha, o sea, digamos, las conversaciones, si es que se estuviera haciendo alguna cosa que no es correcta. Tiene máquinas para cada preso, con lo cual los presos trabajan todos, y yo creo que esas cosas en Chayapalca son bien difíciles de implementar porque la misma infraestructura no te lo permite, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, otro problema con el penal de Tacna, que se repite sobre todo en los penales que están cerca de las zonas urbanas, que es que los bloqueadores no bloquean adentro y bloquean afuera. Son los vecinos los perjudicados. Exactamente, porque hay que presionar, o sea, hay que sentarse con los proveedores de servicios de telefonía, porque no se les está pidiendo un favor, ¿no? O sea, si no eres capaz, que sea capaz de bloquear adentro y garantizar afuera, ese es con el que hay que trabajar, así de claro, porque sí hay un perjuicio en la zona próxima al penal en Tacna que hay que resolver de inmediato, ¿no? Pero sí me preocupa que el enfoque primero que además el jefe del INPE tienen que sacarlo, ¿no? Es súper cuestionado, ha hecho cambios a nivel de los directivos en el INPE que son súper peligrosos, ha tomado decisiones que ponen a los mismos funcionarios del INPE en una situación de riesgo permanente, ¿no? Hay dos cosas con las que no te puedes meter en la cárcel: la paila y la familia. La paila es mala, pero es lo que hay, ¿no? Y eso es lo que tienes que garantizar, que no se roben los insumos que están destinados a la alimentación de los presos. Correcto. Y la otra es la visita familiar. Y lo siguiente es el orden, ¿no? Tienes que garantizar el orden dentro de la cárcel, con la cuenta, con cada preso en su pabellón. Sí tiene que haber por lo menos una distracción a partir de las 5 de la tarde, están todos encerrados. Puedes tener un televisor por pabellón, y lo que no puedes hacer es esto que se ve que es un desbande, y sobre todo tienes que tener talleres. Si tú tienes a los presos encerrados y no reemplazas las condiciones por las cuales cometieron un delito, lo que estás haciendo es hacer escuelas del crimen dentro de las cárceles, que es lo que pasó en el penal de Tocorón en Venezuela y con el Comando Bermelo en Brasil. Eso es inaceptable. Y en el Perú se había logrado un equilibrio en cárceles que este director que tuvieron que cambiar la ley, imagínate, para nombrarlo como director porque no tenía los requisitos previamente, ha tirado para atrás. Entonces es un mal aliado también para el presidente Gerí tener a alguien con ese nivel de cuestionamiento del presidente del INPE. Sé que imagino que hay muchas propuestas en el plan de gobierno, los minutos lamentablemente nos han ganado, pero hay un tema aquí en Tacna que nos genera cierta incertidumbre y preocupación frente a lo que pueda ocurrir con la crisis migratoria. En Chile están a puertas de la elección de un presidente de la República, y quien está con grandes posibilidades de llegar al gobierno ya ha señalado que va a endurecer el tema de la erradicación de migrantes ilegales, y eso nos trae como consecuencia lo que hace algunas semanas hemos visto. ¿Qué podría hacer el gobierno peruano en lo que le corresponde al Perú frente a una crisis migratoria? Primero, esa crisis migratoria tiene una siguiente derivada, Richard, que es el problema de la delincuencia que aprovecha las olas migratorias para ingresar al Perú, porque lo que ha exportado Venezuela inicialmente era dolor, ¿no? La primera ola migratoria venezolana era gente huyendo del destino que lamentablemente muchos venezolanos todavía tienen, ¿no? Que falta de esperanza, en fin. Pero la última ola migratoria fueron delincuentes que además te explican que salieron de las cárceles porque ya Venezuela había perdido el control de los barrios. O sea, el Tren de Aragua empezó en cárceles, en el penal de Tocorón, pero terminó controlando barrios porque los presos salen en libertad. Se repetían los códigos de la cana, que se llaman códigos caneros, en la cárcel. Y entonces después eso se exportó.
Y esa última ola ha dañado muchísimo a los venezolanos que salieron, digamos, a trabajar, a buscar una familia, pero que son los más interesados en sacar esos delincuentes, porque si no ellos mismos y su permanencia pacífica y su vida dentro del Perú se hace muy complicada. Entonces lo primero que hay que hacer es entender que hay 5.000 presos venezolanos que, como el INPE no funcione bien, pueden repetir lo que hicieron en Venezuela, y eso no lo vamos a admitir. Lo segundo es que tú no puedes permitir que un país hermano como Chile, con quien nosotros tenemos, digamos, una historia, y que Tacna, digamos, es el emblema de ese respeto a la patria, sí, vida en comunidad y vecinos y que amistosos, pero soy peruano y voy a hacer que me respetes. Tú no puedes resolver tus problemas dañando al vecino, ¿no? Eso no puede pasar. O sea, lo primero es hablar con Chile. Si vamos a resolver juntos este problema, busquemos un mecanismo para que los venezolanos que quieren regresar a Venezuela puedan entrar a Venezuela, porque la excusa para pasar por Tacna es que quieren regresar a su patria. Bueno, ¿cómo haces ese puente para que puedan regresar a Venezuela de verdad? Primero, los que de verdad quieren hacerlo, y segundo, ¿cómo expulsas a privados de libertad venezolanos y los mandas a su tierra, ¿no? Es otro tema que también hay que buscar con salidas regionales, porque no es un problema solo del Perú, es un problema de Chile, es un problema colombiano, es un problema ecuatoriano, todos estamos igual, y no puedes barrerlo, ¿no? Y entonces yo lo agarro acá y lo pongo en la frontera con Ecuador. Y en una frontera tan porosa como la nuestra, Richard, lo que se ha hecho está bien, yo lo felicito, intentar controlar el pase regular por la frontera, pero tú y yo sabemos, porque conocemos nuestra tierra, que eso abre un montón de pases irregulares. Y en fronteras tan porosas como las nuestras es pues casi difícil, muy difícil, por lo menos garanticemos Tacna, pero eso sería también votarlo para la triple frontera, que también hay que evitar que eso suceda. Entonces sí se necesita tomar una decisión binacional y por lo pronto ponerle límite al intento de nuestro país vecino, del país vecino, de resolver su problema a costa nuestra. Correcto. ¿No? Me parece muy bien la política de seguridad del candidato presidencial, pero no a costa nuestra, ¿no? Correcto. Si usted menciona que es importante mantener el control y los límites en las fronteras para evitar justamente el ingreso de personas de manera irregular, y que usted fue parte también del gobierno Pedro Pablo Kuczynski, ¿considera que fue un error en su momento por parte del presidente Kuczynski abrir las fronteras y permitir el ingreso masivo de ciudadanos extranjeros? Yo ahí te agradezco mucho la pregunta, Richard, porque esto y Reinfo son lo mismo. Nosotros nos encontramos con dos problemas que persisten. Uno no era permitir el ingreso, no es que te pidan permiso. Cuando la gente está huyendo por su vida, no te pide permiso. La migración venezolana no es una migración voluntaria. No salían salían huyendo de la muerte, huyendo de la persecución, huyendo de que les quiten todo. Entonces no era que te pidieran permiso para entrar, entraban nomás. Entonces lo que se hizo fue ordenarlo, que es lo que hay que hacer ahora, ordenarlo, decir, bueno, ¿quiénes son ustedes? Porque si no, ¿cómo sabes quiénes son los que entraron? Era ordenar la migración que estaba desbordada, no era que se dieran facilidades, ni que tú dijeras, venga al Perú que yo te voy a dar un subsidio, no. Lo que se dijo fue, ordenemos la migración, hay que saber quiénes entran, quiénes son, cómo se llaman, qué documentación tienen. La mayoría que no venía con documentación porque Venezuela no expedía pasaportes, entraba igual, Richard, y había que ordenarla temporalmente. El problema es que cuando se diseñaron esa política y la de Reinfo, se pensó en un Estado serio, en un Estado que es capaz de decir, en 6 meses hago esto, en un año esto, en un año y medio esto. Pero claro, no es sostenible que tú tengas al ejército y a la policía cuidando fronteras, porque vas a descuidar otras fronteras y vas a descuidar el BRAE y vas a descuidar. Entonces necesitas soluciones temporales, pero también soluciones de mediano plazo y de largo plazo. Y esa es una solución temporal que te permitía saber quiénes entraban para poder monitorearlo y que te permitía poner límites. El problema es que los límites no se pusieron nunca, ¿no? El problema es ese, el problema es que después de PPK han habido pues 6 presidentes, ¿no? Y ninguno ha sido capaz de hacer que Reinfo se cierre y comience un proceso de formalización real que corrija los problemas que se detectaron de una descentralización de funciones que no venía de la mano con capacidades. Y yo creo que
que ese es el problema de fondo. Ese Correcto, es el problema de fondo. pero se le cuestiona al presidente Kuczynski el haber señalado textualmente, indicar, vengan al Perú y les pagaremos los sueldos de ley, o sea, más que recibirlo fue una invitación. Mira, no, a mí me gustaría mucho que se revisaran los números de los ingresos previos y del ingreso en ese tiempo, porque en estricto lo que se quiso fue y lo que se hizo fue saber quién entraba, no se sabía. No, porque tú sabes que a veces se cruza la frontera, ni siquiera presentas documentos, cruzas nomás. Entonces, quiénes estaban entrando al país, ¿no? Pero justamente no se supo quiénes ingresaban, ingresaron buenos y malos. En esa etapa, la ola migratoria que ha generado este despunte de la criminalidad es pospandemia, y eso te lo reflejan los números de privados de libertad. No han pasado de 55.000 en los últimos 3 o 4 años, ¿no? Quizás 4 años. Es esa última ola que salió, y yo te invito a revisar un libro porque sobre todo a los taneños nos va a interesar mucho por el daño que podría generarnos la decisión política de Chile, que tiene que ver con por qué salen de Venezuela esos delincuentes y toman Latinoamérica, porque no es solo el Perú. Se gesta en un penal, el penal de Tocorón, y se exporta a Latinoamérica cuando Venezuela se da cuenta que los presos, al salir en libertad, comenzaron a delinquir dentro del territorio venezolano, ¿no? Lo que ha hecho Maduro es inmoral, ¿no? Es inmoral con su pueblo y es inmoral con Latinoamérica. Yo espero que pronto esa dictadura termine, ¿no? Y que haya paz en el pueblo venezolano, y que quienes que regresen a su tierra los hombres y mujeres de bien, y que vayan a la cárcel los venezolanos que nos están haciendo tanto daño, y tanto daño a sus propios compatriotas, que es lo más triste de toda esta historia, ¿no? Perfecto. Sí, no deja de ser una crisis humanitaria también lo que vive, pero también innegable la delincuencia extranjera que ha ingresado a muchos países. Que además nos obliga a tomar decisiones, Richard, porque sí, sin duda hay que atender las crisis humanitarias que existen, pero también hay que atenderlas. No podemos seguir viviendo pensando que pueden matarnos cada segundo, ¿no? O a las personas que amamos. Finalmente ya nosotros tuvimos una vida, pero a la gente que amas, ¿no? Ayer estuve en la inauguración de los 52 años de aniversario de un mercado súper importante, porque es un mercado formado por mayoritariamente mujeres, que eso para mí es súper simbólico, de Apurímac, de Ayacucho, en los 70s, y dentro de el mercado se llama es el Mercado Inmaculada, y por el Día de la Virgen hubo pues una procesión, y en uno de los últimos lugares había la foto de un muchachito que se llamaba Junior, que lo habían matado a balazos, ¿no? Eso cada día es más, ¿no? Cada día se cuentan más jóvenes que ven truncada su vida porque los agarran a balazos en la calle, y eso no se puede permitir, eso no lo podemos aceptar. Correcto. Esto es lo primero que tiene que atacar que espero atacar yo cuando lleguemos al gobierno, ¿no? Porque eso no es vida. Vivir pensando que te van a matar te quita capacidad de soñar, capacidad de construir. Es una angustia permanente saber si regresan o no a su casa por un celular, por la computadora, por cualquier cosa, o porque simplemente pasaste por el lugar equivocado, ¿no? Y Tacna, que era una tierra tranquila, donde uno podía tener, digamos, la seguridad de que no iba a pasar nada, está empezando a tener esa sensación permanente de riesgo y de muerte que nos acompaña, por lo menos en Lima siempre, el que te quita vida, ¿no? Esperemos en realidad que eso se pueda revertir de alguna manera en nuestro país. Muchísimas gracias en realidad por esos minutos. Gracias también gracias por tu participación. Esperemos tener la oportunidad de seguir hablando. Yo sé que hay mucho por hablar con respecto al plan de trabajo también. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias por permitirme hacer esto desde aquí en Tacna, ¿no? Que para mí es tan importante no defraudar las expectativas de mi tierra. Muchas gracias. 9 de la mañana con 3 minutos. Marisol Pérez Tello, candidata a la presidencia de la República, quien justamente ahora participa en esta contienda electoral junto a un partido político relativamente nuevo que es Primero la Gente. Vamos a ver cómo marcha también este proceso que se nos viene con todo en realidad, con miras a las elecciones generales.